ahora sí, ya definitivamente para empezar la charla, el encuentro. Como saben, mi nombre es Inés Landó, yo ya les vengo dando algunas charlas, tenemos este espacio que nos da OSECAC, que es una forma de acercarnos. Soy licenciada en nutrición, trabajo acá en el centro Jonas Salk, y bueno, hoy vamos a hablar sobre la parte de celiaquía, la práctica. Si bien vimos algunos conceptos en la clase anterior sobre temas de celiaquía, más bien teóricos, hoy vamos a ver algunas recetas que se pueden hacer, algunas galletitas o masitas. Ya hay que comer sin TAC, y a veces todos estos productos tienen alto costo. ¿Cómo se pueden hacer en la casa? Y también pensar en preparaciones que no lleven TAC, que no lleven trigo, avena, cebada y centeno, ¿sí? Así que, bueno, recuerden que es un espacio que siempre tenemos, que hay un montón de clases que ya están subidas en YouTube. Buscan la página de OSECAC más cerca, lo ponen en YouTube, y tienen un montón de temas médicos de cardiología, bueno, hipertensión, de dermatología, de vitamina D, de la parte de insomnio, de todas las emociones respecto a la pandemia, lo que nos pasa, de ginecología también hay, ¿sí? Urología. Y esta semana también van a haber algunos temas del COVID. La semana que viene va a haber sobre dieta vegana, sobre lunares, ¿sí? Cómo cuidarse, toda esa parte, la parte de diarrea y también de constipación. ¿Qué alimentos consumir cuando estamos constipados o cuando estamos con diarrea? Que puede ser algún momento agudo o algo crónico, el intestino tipo perezoso. ¿Qué hacer, ¿no? Con los alimentos? Entonces, bueno, recuerden que es un espacio de cerca de 1 hora, siempre hacemos una exposición de media hora, 40 minutos, y tienen ahí el chat y ya pueden empezar a preguntar algo práctico sobre el tema de celiaquía, ¿sí? No sé si muchos tienen celiaquía de los que están acá presentes, o a lo mejor algún familiar, si quieren compartir alguna comida que hagan, o algo que les pase respecto a este tema. Recuerden que siempre damos consejos generales, que no podemos contestar, bueno, preguntas de forma personalizada porque sería poco ético. Está la exposición y después vemos la parte de espacios de preguntas, ¿sí? Y bueno, recordemos que estamos con el tema del COVID. Primero vamos a ver las clases también que tenemos esta semana. Así que bueno, estas son las clases que quedarían. Hoy vemos entonces la parte de celiaquía, y mañana a las 3 de la tarde tienen sobre algo de cardiología, ¿sí? Las enfermedades del corazón, qué cuidados hay que tener en este momento de pandemia, ¿sí? Con todas las enfermedades cardiovasculares. Mañana a las 15 tienen con el cardiólogo. Y después, el viernes a las 11, sobre toda la parte de fertilidad en la mujer, ¿sí? Si se puede postergar la maternidad o no, si existe un reloj biológico, qué implicancias puede haber con este tema, con la vida reproductiva. Esto lo ven esta semana, el viernes a las 11. Es de endocrinología, ¿sí? El reloj biológico respecto a la fertilidad. Y la semana que viene, como les decía, vamos a tener el martes también toda la parte de lunares, ¿sí? Las dudas que tengan con los lunares en dermatología es muy interesante, todo esto más que se acerca el verano, por más que no podemos salir mucho, pero bueno, cómo cuidarlos, cómo hacer el mapeo, eso lo van a ver. Después también van a tener sobre dieta vegana la parte práctica, algunas recetas vamos a ver para los que son vegetarianos, veganos o los que no comen con mucha carne, cómo hacer hamburguesas de legumbres o algunos guisos, algunas ensaladas, o cómo acercarnos a una proteína cuando comemos legumbres, por ejemplo. Y también otro día vamos a tener la parte de diarreas, ¿sí? Y constipación, cómo manejar esos momentos. ¿Qué fruta podemos comer, por ejemplo, si estamos constipados? ¿Nos sirve comer manzana o banana? ¿O hay que comer pera, que es laxante, ¿sí? Que la gelatina sirve en ese caso. Bueno, vamos a ver todas esas dudas que ustedes tienen, que van a ver que van a quedar asombrados con algunos alimentos. Bien, bueno, estamos en pandemia, seguimos, hay que cuidarse mucho, traten de estar en su casa, y recordemos los síntomas del COVID, que ya lo súper saben, pero bueno, siempre hay que tener un termómetro a mano, y si tenés tos o dolor de garganta que te llama la atención, que es un dolor nuevo, dificultad para respirar, es muy bueno tomarse la temperatura siempre, porque es otro dato más que le pueden dar al médico cuando llaman por teléfono.
y es muy característico la pérdida del olfato, ¿sí? Si de golpe no sentís que se queman las tostadas, como digo, o hiciste una rica comida y no le sentís el gusto al ajo de la pizza, o al mate, al café, te tiene que llamar la atención. Lo mismo dolor de cabeza, es un dolor de cabeza especial, no es el dolor de estar en la pantalla con los celulares, ¿sí? Vómitos o diarrea, y se agrega un síntoma nuevo que antes no lo mencionábamos, que es mucho dolor muscular. También puede ser, igual recuerden que estamos como prácticamente aislados, algunos trabajamos, y eso a veces provoca también cansancio y dolor muscular, pero sí generalizado y muy persistente. Bueno, acá tienen los teléfonos, hay un WhatsApp que es 11 3271 2994, que es para que se comuniquen los que viven en Capital o Gran Buenos Aires. Les recuerdo el teléfono de WhatsApp es 11 3271 2994 y el 0800 para todo el país, 0800 666 0400. 0800 666 0400. Bien, bueno, vamos a empezar a hablar un poco. Recuerden que la celiaquía es una enfermedad autoinmune, que uno viene predispuesto, ¿sí?, a hacer como intolerancia al trigo, a la avena, a la cebada y al centeno, ¿sí? En este caso, que uno no lo elige, ya hay una predisposición genética a ser alérgico a al trigo, avena, cebada y centeno, y bueno, hay como diferentes etapas, ¿sí?, que los síntomas de golpe, mucha gente cree que tiene que tener diarrea o algún síntoma gastrointestinal, y no es así. Por ejemplo, ya bajar de peso o tener anemia es un síntoma de celiaquía, que ustedes ya lo saben en general. O por ejemplo, tener una erupción en la piel, que además tenés anemia, y a lo mejor no tenés ni diarrea ni gastroenteritis. Bueno, tiene que llamar la atención. Ahora, los que ya saben que tienen celiaquía, bueno, todos sabemos que hay que comer sin gluten, ¿sí? Libre de gluten. Hay muchas personas que no tienen celiaquía que creen que los alimentos de gluten los que son sin gluten tienen menos calorías o que son más saludables. En realidad, los alimentos específicos sin gluten, sin TAC, que vamos a ver el símbolo, como es el logotipo, recordarlo porque ustedes ya lo saben, no es que sean más saludables que otros, sino que están destinados especialmente a personas que tienen celiaquía y lo puede consumir toda la familia para acompañar. Tiene que ver a veces el tema económico, pero sirve mucho, por ejemplo, las harinas de arroz. Si hay un familiar con celiaquía, los puede consumir todos, no hay inconveniente. Pero no significa que tengan menos hidratos de carbono que los de trigo, sí, al contrario. Todo lo que sea harina de arroz tiene más cantidad de azúcares, de hidratos de carbono, como decimos, para tenerlo en cuenta cuando uno tiene diabetes, que las porciones tienen que ser más pequeñas, o que las pastas de harina de arroz, si yo no tengo celiaquía y tengo diabetes, tengo que tratar de evitarlas porque va a subir mucho la glucemia. Lo importante es que es una alimentación libre de gluten y no es solamente comer alimentos sin gluten, porque muchos cuando se adaptan no les resulta tan difícil. La peor parte es la social, ¿no? Ante reuniones, pero bueno, una vez que uno registra la enfermedad y que la acepta, ya se acostumbran y van con un tupper a lo mejor de pizza de arroz, o en muchos cumpleaños, por ejemplo de 15, ya habían estos tipo caterings donde averiguan y bueno, hacen los productos especiales. Pero la peor parte es la contaminación cruzada que hay en la cocina. No es solamente elegir un alimento sin TAC, sino, por ejemplo, si usé delantales o servilletas o cuchillos donde hice una pizza común y viene un amigo que tiene celiaquía y yo no limpio los cuchillos o no destino un sector especial para cocinar esa comida, ahí lo voy a estar contaminando. Y esto es muy importante. Por eso vamos a ver algunos detalles ahora y recordar. Primero, sí, saber que los alimentos con TAC son prohibidos, que acá no es un tema de negociar, porque mínimas cantidades de productos con trigo pueden ocasionar, ¿sí?, un malestar digestivo importante y dañar las células, ¿sí?, del intestino. Entonces, no es que me cuido toda la semana y que el domingo puedo comer pastas comunes, porque en mínimas cantidades, unos granitos de trigo ya contaminan el plato y provocan una situación gastrointestinal, ¿sí?, muy no deseada. Y ahí sí hay vómitos y diarrea, con mínimas cantidades. Por eso hay que
limpiar muy bien los cuchillos, los delantales, tener una tabla especial. Cuando guardamos en la heladera vamos a ver que hay que poner folios y hay que poner tapas en esos alimentos que son sin gluten para que no se contaminen con todos. Hay alimentos directamente que no van, que son los que tienen TAC, los que tenemos que tener cuidado porque pueden tener algo de trigo, avena, cebada o centeno, y los que ya son más libres, ¿sí? Entonces, veamos los alimentos que estamos seguros que no van a tener TAC. El TAC es el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Se encuentran en los cereales, ¿sí? Entonces la carne no tiene hidratos de carbono, salvo las milanesas. Cuando hacemos milanesas tenemos que comprar un rebozador especial que sea sin TAC, o si no hacerlas con harina de maíz, con almidón de maíz, perdón, con almidón de maíz, con harina de arroz, o con polenta, que también se pueden hacer. O busco directamente un rebozador sin TAC que hay en los supermercados. Que si van a los supermercados van a encontrar alimentos sin TAC, hay góndolas especiales, para que tampoco se contamine tanto el alimento. Entonces, estos alimentos son seguros. Si yo hago un bife a la plancha, no hay TAC. Ahí no hay ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, salvo, excepto la plancha de los bifes, yo haya puesto algún pedazo de pan de trigo común. Por eso es importante que tengan todos los materiales que van a cocinar, que los tengan aparte. Entonces, tanto la carne como el pescado, como el pollo, el huevo, las proteínas que no tengan milanesa, no hay problema. Esto se puede usar perfectamente. Lo que ahí tenemos que fijarnos bien es el mármol, las ollas, los cuchillos, las cucharas, el delantal. Todo eso tiene que estar libre de TAC. No tiene que haber ni una miga de pan de trigo, ni de ningún cereal, ningún fideos que hayamos hecho, ni pastas. Las frutas y las verduras lo mismo, son alimentos naturales. El azúcar, el aceite no tienen TAC. El aceite por contaminación de la industria, o si por ejemplo fui a una casa dietética y compré a lo mejor aceitunas sueltas o nueces sueltas, tengo que tener mucho cuidado. Por eso cuando vayan a las casas dietéticas, fíjense que estén bien cerradas en bolsas, que diga sin TAC. Y las papas tampoco, ¿sí? Lo único que cuando van a algún lugar y están sueltas en la canasta, fíjense que no haya harina cerca, ¿sí? Generalmente la verdulería está como más protegida, ¿no? Las frutas, el arroz. El arroz es el alimento por excelencia, porque sabemos que no tiene ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, y también el almidón de maíz, la maicena se puede usar, y la polenta también se puede utilizar. Bueno, ¿qué más? ¿Cuáles son los dudosos? Y acá tenemos que sospechar. Si compramos queso y vieron algunos quesos, si no aclaran que no son sin TAC, no se pueden usar. ¿Por qué? Porque para espesarlos, lamentablemente a veces lo adulteran en las industrias y le ponen harina para que tenga forma. Así que hay que tener mucho cuidado cuando usamos queso. Fíjense, cuando lo compren, que diga sin TAC. Lo mismo todo lo que sea latas. Generalmente los pescados no hay problema, porque es carne, es pescado, pero a veces le ponen algunos geles que pueden tener TAC, que lo aclaran, o las mermeladas y los dulces, todo lo que sea golosinas, pueden estar espesados o pueden estar hechos con harina de trigo, como sabemos, las obleas, por ejemplo. Pero hay un montón de golosinas sin TAC que ahora se venden en supermercados, tienen que ir a la góndola de celiaquía. Igualmente recordemos que no es bueno consumir golosinas tan seguido, ¿no? Pero que bueno, todo lo que sea legumbres también va a ser bienvenido, pero el problema es tratar de comprarlo en paquete cerrado, por lo mismo que les decía, a lo mejor voy a una casa o al supermercado donde las lentejas y las arvejas me salen más baratas, pero al lado hay harina de trigo o hay fideos sueltos, entonces se contamina, porque a veces usan por distracción la misma cuchara. Y esto no puede pasar. Las papas fritas lo mismo, fíjense bien que sean sin TAC en caso de consumir snacks, ¿sí? Que pueden ir papas fritas, porque la papa se puede, pero que diga sin TAC, porque a veces, como es un alimento industrializado, le pueden poner harina y si no lo aclaran, siempre me fijo que esté el simbolito, que después lo vamos a recordar, ya todos lo saben, ¿no? Y estos son los que no irían porque tienen trigo, avena, cebada o centeno, o tienen uno de ellos, como sabemos los fideos comunes,
pero por suerte ahora hay muchos fideos de arroz, hay fideos de legumbres. Ojo porque algunos de legumbres tienen mezcla de trigo con lentejas, entonces esos no van a ir. Siempre me tengo que fijar bien que diga sin TAC. La cerveza, bueno, sabemos que se hace con la cebada, las pizzas, pero vamos a ver que se puede hacer pizza con harina de arroz, los rebozados, como les decía, tiene que ser con polenta o con almidón o con el rebozador especial o harina de maíz, ¿sí? El arroz que no esté contaminado, ¿sí? Los granos de trigo son los que no van. Las croquetas, lo mismo. Si son de arroz pueden ir, pero el rebozador tiene que ser sin TAC y bueno, todo lo que sea galletitas. Que hay muchísimas galletitas dulces sin TAC y si no ahora vamos a ver recetas. Entonces, como les decía, esto es súper importante porque una vez que uno acepta la celiaquía y que sabe que la tiene, se acostumbra mucha gente a comer sin TAC, porque bueno, no queda otra en ese sentido. Pero lo que sí les cuesta más, y esto es lo que más cuesta una vez que uno se adaptó, es la contaminación cruzada que hay en la familia, en la cocina, o por ejemplo si van a la casa de amigos y por más que preparen bifes con ensalada, bueno, recordar bien que esté bien el mármol limpio, que no haya sido utilizado antes, hayan hecho alguna pizza o pan, porque si quedan migas de pan o granos de cereal, se puede contaminar, ¿ven? Siempre tiene que estar bien tapado. Y todo lo que sea sin TAC, todo lo que sea con arroz o con papas que nos sobró de un bife, tiene que estar bien cerrado con tupper. Puede haber algún folio, pero en la parte de arriba, lo mismo las bebidas bien tapadas, y si pueden usar el primer o segundo estante y no ponerlo a lo último, es para que no caiga alguna miga, porque si ponen fideos acá y acá está el arroz y no se cerró bien, cae y contamina el otro alimento. Entonces, todo lo que sea sin TAC acá arriba, ¿sí? Puede haber alguna papa que quedó de la noche, o puede ser polenta, o puede ir arroz blanco con carne, lo tapan bien, ¿sí? Lo mismo, bueno, acá la leche tendría que estar, lo ideal sería también tapada, por las dudas. Y después pueden poner los otros alimentos más abajo, pero casi todos tapados, ¿sí? Lo mismo destinar un estante, si hay un familiar que tiene celiaquía, para muchas familias es más práctico directamente que todos coman harina sin TAC, pero está el límite económico y eso cada uno lo ve con el resto de los familiares, ¿no? Siempre hay que hablarlo, porque los demás pueden no aceptarlo, pero bueno, tiene que haber un estante que esté destinado solamente a estos alimentos, para que no se contaminen, y que estén bien tapados, que tengan tapa, tarros, y acá le ponen el simbolito, ven que acá está el símbolo, que lo vamos a ver después en una diapositiva de nuevo, que es sin TAC. Entonces, con los tarros y bien tapados, pueden tener un estante y los delantales bien limpios, y todo lo que sea cucharones. Bueno, para el desayuno y merienda no hay que estar aburridos siempre comiendo galletas de arroz o pan de arroz. Se pueden hacer, o se pueden comprar galletitas para variar, o comer frutas, o hacer algunas masitas sin TAC, que ahora vamos a ver. Las magdalenas se pueden hacer también con harina de arroz. Acá tienen un budín de limón, unas masitas que se pueden hacer con harina de arroz, estas con polenta, ¿sí? O bizcochitos de grasa también con harina que sea sin TAC, ya más caseros. Esto es para variar, para tener 1, 2 veces por semana, 3, depende cómo vienen, ¿sí? Cuando uno ya está cansado de comer galletas de arroz o pan de arroz, o hay gente que desayuna una banana, y bueno, y quiere otra cosa, quiere más masitas, un sábado a la tarde, un domingo, un jueves, el día de la primavera, bueno. Vamos a ver algunas recetas, por ejemplo, cómo se puede hacer un budín de limón, o de mandarina, o de naranja. Primero lo importante, estos budines siempre llevan harina común, pero en este caso tienen que ser sin TAC. Acá viene la parte más importante. O puedo comprar alguna harina sin TAC directamente, que tiene mezclas, o según el tema económico, yo lo puedo armar. Compro harina de arroz y tengo almidón, maicena. Entonces acá tienen, ¿ven? 125 gramos para hacer un budín de harina de arroz y 125 de almidón de maíz. Esto es un cuarto de harinas. El cuarto de harina sería una taza grande, ¿sí? Después tienen azúcar, 120 gramos es un poco más de media taza.
Piensen que media taza, ¿sí?, de café con leche sería 150 gramos, 120 gramos, justo. 3 huevos, una cucharadita de polvo de hornear, que siempre se tienen que fijar que diga sin TAC, 125 de aceite. ¿Cuánto es? Cada cucharada de aceite es 15. Generalmente la media taza es 100, así que media taza de té es 100 y una cucharada más, 2 más. Depende cómo es la cucharada, el tamaño, pero es media taza de aceite y le agregan una cucharada grande sopera. Jugo de limón y ralladura de limón, que tiene que estar bien lavado antes, y el rallador tiene que estar limpio y destinado solo para hacer estos budines o masitas para la persona que tenga celiaquía, y se puede usar tipo glacé arriba. Entonces, ¿cómo se arma? ¿Cómo hacen ustedes todos los budines? Siempre los budines empezamos con las harinas, lo ponemos en un recipiente bien limpio, y acá tienen un cuarto de harina sin TAC, 250 gramos. ¿Cómo se hace? Mitad con harina de arroz y mitad con almidón. Porque si yo lo hago todo con maicena, ¿qué pasa? Va a quedar muy seco. Todo lo que es, cuando ustedes comen alfajores de maicena, vieron que es muy seco, que hay que tomar agua atrás. Entonces acá mezclo harina de arroz con almidón, le agrego azúcar, también le agregué antes el polvo de hornear, todo lo que sea harinas, harina de arroz, el almidón, todo lo que sea en polvo, harina, junto. La cucharadita de polvo de hornear, lo pongo en un recipiente, le agrego azúcar, agrego todo lo seco. Y después le voy agregando 3 huevos, ¿sí?, que no hace falta batirlos, lo agregan uno por uno, van revolviendo y le van agregando de a poquito, vertiendo el aceite, ¿sí? Entonces, tengo toda la parte seca, la harina de arroz, el almidón, el azúcar y el polvo de hornear, todo junto en un recipiente, le agrego un huevo por vez, lo voy revolviendo, ¿sí? Y después se va agregando, el aceite se vierte despacito y se va mezclando todo. Al final le agrego la ralladura de un limón y el jugo de un limón para que le dé gusto, y en una budinera, que puede ser de silicona pincelada con aceite, o puede ser una budinera común que tengan de toda la vida, lo pincelan con aceite, le ponen un poquitito de maicena, y bueno, esto iría al horno cerca de 35 minutos, 40. Recuerden que cuando pasan un cuchillo y salió seco, ya está. Bueno, siempre horno moderado a tibio, ¿sí? Primero moderado y después lo bajo. Esto podría ser, y cada rodaja tiene cerca de 20 gramos de hidratos de carbono, para tener idea, que se parece a una rodaja de pan lactal, ¿sí?, con la mermelada light, por ejemplo. Bueno, acá tienen magdalenas, que siempre uno cuando las ve, y igual en los supermercados hay budines sin TAC, pero es mucho más rico hacerlo en la casa. Hay que tener pirotines, lo único, que ahora con el tema de la pandemia no van a salir a comprar especialmente pirotines, pero también pueden hacer este preparado y lo ponen en una budinera. Y si no, bueno, si tienen pirotines como que tendría más onda, ¿no? O si no, hay moldes que vienen también como si fueran de muffin y en lugar de 12 van a salir 6. Y siempre lo mismo, recordemos que no puede ir harina de trigo, tiene que ser, o compro harina sin TAC, la premezcla, o si no, lo que hago es harina de arroz, yo hago la premezcla en casa. 150 de harina de arroz y maicena, 75 gramos. Tienen que tener 150, acuérdense que la taza de té tiene 200, ¿sí? Es un poco menos que una taza de té, 3/4, y de almidón sería un poco menos de media taza, 75, porque 100 es media taza. Levadura, también nata en polvo, entonces uno todo esto seco y le agrego todo lo demás. También otra forma de hacerla es dejar leudar la levadura en un poco de leche tibia y aceite. Hay dos formas, o mezclo la harina de arroz con el maíz, la sal, ¿sí?, todo lo que sea condimentos secos, alimentos secos, y después vierto la leche tibia y el aceite. O si no, puedo, que sería lo ideal, dejar levar esta levadura, leudar, pongo el paquetito de levadura apta en leche tibia, le agrego el azúcar y el aceite en un bowl, eso va a leudar y después se lo voy a agregar a la harina de arroz y el almidón de maíz. Y al final pongo los condimentos tipo canela, ralladura de limón, le puedo poner ralladura de naranja. Recuerden
que tiene que estar bien lavado el limón o las naranjas que usen, o hasta mandarinas se puede usar. Pero el limón con la canela queda muy bien, también queda rico el limón, la naranja con la canela, queda bárbaro. Entonces era azúcar media taza, leche 50 mililitros, es medio vaso de leche, tiene 100, o sea que es un cuarto de leche. Es apenas para que pueda leudar la levadura o lo ponen al final, eso como quieran. 5 cucharadas de aceite, ralladura de limón, 150 de harina de arroz, sería media taza es 100, así que es 3/4 de taza, un poco menos de media taza de maicena, el cuarto de taza 50, así que es entre el cuarto y el medio. Si no, tienen un medidor. O cada cucharada de almidón de maíz es 20. La levadura esta se compra, la sal es una cucharadita, canela apenas, y bueno, entran 12 pirotines y hacen magdalenas chicas. Si no, lo pueden poner en una budinera, que se pone un poquito de aceite en cada pirotín, se pincela, o si no, en esos moldes de muffin, y esto en media hora ya está, media hora como mucho, ¿sí? Bien. Vamos a ver la siguiente. Acá tienen un pan de arroz. La mayoría de las personas que tienen celiaquía, la verdad que compran directamente, porque hay un montón de casas dietéticas que el pan ya lo compran. Pero bueno, si quieren también lo pueden hacer en casa. Esto es fácil, es medio kilo de harina de arroz, 3 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de azúcar, tienen agua tibia, la levadura, que es medio paquete, de esas aptas, ¿sí? Y media cucharada sopera de sal. Entonces, lo que hago es, a la levadura la voy a poner en agua tibia, en un poco de agua tibia, 450 es un poco menos de medio litro, ¿sí? Piensen que cada vaso es 200, así que tienen 2 vasos y un cuarto más. Entonces pueden poner en medio vaso la levadura seca con el azúcar y una de las cucharadas de aceite para que leude, y después tienen la harina. Entonces cuando la levadura subió, le agregan esa mezcla que quedó con agua tibia, con levadura, azúcar y aceite, se lo agregan. Y al final le agregan el aceite y el resto del agua, lo que quedó del aceite y el resto del agua. Entonces, lo vuelvo a repetir, tienen medio kilo de harina de arroz para hacer el pan, y lo que voy a hacer es, aparte, en un recipiente poner la levadura seca, con la pizca de sal, con una cucharada de azúcar, una de aceite y medio vaso de agua. Entonces eso lo tapan bien y lo dejan que leve. Acuérdense que siempre para dejar leudar la levadura, la cocina tiene que estar tibia, no tiene que haber corriente, pueden prender una hornalla. Entonces se lo agrego a la harina de arroz con ese líquido de la levadura, lo van uniendo, y después sobraron 2 cucharadas de aceite que se lo van agregando de a poco, sobró una cucharada de azúcar y el resto del agua. Y van formando, ¿sí?, el bollo para el pan, se deja descansar, y después, bueno, le dan forma como de pan lactal. Pueden tener un molde de una budinera, o lo pueden hacer directamente en la asadera. Lo más práctico es tener tipo una budinera para que tenga forma. Y también la cocción, acá es cerca de 40 minutos en un horno moderado abajo, ¿sí? Bueno, pero la verdad que la mayoría lo termina comprando porque a veces no tienen tiempo de hacerlo. Hay personas que tienen ese molde para fabricar pan, la máquina para hacer pan, pero bueno, recuerden que si lo van a comprar y tienen celiaquía, tiene que ser solo para usar, para hacer todos productos sin TAC. No usen si hay otros familiares que no tengan celiaquía, porque se puede contaminar. Por eso no es muy práctico comprarlo, pero si todos aceptan comer sin TAC, no hay inconveniente. Acá tienen otras masitas, lo mismo. Siempre buscamos o la harina premezcla, o pueden hacer mitad de harina de arroz, mitad de almidón. O compran premezcla sin TAC, o si no, ustedes la hacen en casa. Harina de arroz y maicena. Entonces, 270 era, un cuarto es 250. A un cuarto le agrego una cucharada más, ¿sí? Tengo en un recipiente bien limpio 270 de la premezcla, le agrego el polvo de hornear, agrego el azúcar, siempre lo seco, ¿no? Tienen la premezcla, el polvo de hornear y el azúcar. Lo unen bien y después le agregan la manteca blanda,
que 100 gramos es medio paquete o un paquete chiquitito, le agregan un huevo y esencia de vainilla, y se une y se forma una masa, que todo lo que sea masa está bueno después en la heladera dejarlo descansar, en el estante de arriba, como hablamos. Lo ponen en un folio y lo dejan descansar media hora, 40 minutos, una hora, para que quede mejor. Entonces, de estas salen 15 galletitas, depende de la forma que le den. Si hacen más grandes salen 10, se hacen polvorones. Si hacen más chicas salen cerca de 15, 20. Entonces, tenía un poco más de un cuarto de la harina premezcla, que si no tengo premezcla en casa, uso 125 de harina de arroz y 125 de maicena, o puedo llegar a usar 200 de harina de arroz y 50 de maicena, ¿sí? Se van mezclando esas dos harinas, le pongo el polvo de hornear apto, que el paquetito generalmente tiene 14, le agrego el azúcar, ven lo seco, media taza de azúcar, el polvo de hornear y la premezcla. Uno todo lo seco y después le pongo medio paquete de manteca blanda, un huevo, ¿sí? Y esencia de vainilla. Entonces uno todo esto, que quedó una masa, lo llevo a la heladera bien tapado, porque se puede contaminar, y en el estante de arriba. Y después en media hora, 45 minutos, con un palote que no haya sido usado para otro pan o pizza, bueno, estiro cerca de 2 centímetros, como todas las masitas, y ya con el cortapastas o con una esfera de un vaso de licor o un vaso común, armo las formas que quiera tener de masitas, y sería la cocción 20 minutos, en un horno moderado abajo. Bien, acá tienen los bizcochitos que estuvimos viendo esta semana para personas que tienen problemas renales también, porque no tienen que comer tantas proteínas, entonces se puede hacer con harina de arroz. Igual la receta habíamos visto con harina común, pero también para las personas que tienen problemas renales esta receta les sirve. Esto acá es con crema de leche, pero se puede hacer con aceite también. 2 vasos de premezcla, esto es harina. 2 vasos de la harina que vimos. Pueden hacer una harina de arroz y uno de maicena, y ahí tienen los 2 vasos y lo mezclan, o directamente compro la harina premezcla. Tengo 2 vasos, le pongo sal y le pongo la cucharadita de polvo de hornear. Miren qué fácil es. Y le pongo un pote de crema de leche, nada más. Esto lo uno y ya está. Lo dejo descansar en la heladera, igual, cerca de media hora, después lo saco, lo estiro bien, con un palote ya más finito, ¿sí? Un poco menos de 2 centímetros, y corto la forma de los bizcochitos, y antes de ponerlo en la asadera, tengo que con el tenedor pincharlo 2 o 3 veces, para que no se inflen tanto y para que quede la forma de los bizcochitos de grasa. Entonces, eran 2 vasos de premezcla, si no hacen un vaso de harina de arroz y uno de maicena, una cucharadita de sal, una cucharadita de polvo de hornear, uno todo esto, y le pongo un pote de crema. Miren qué fácil es. Se mezcla todo, se lleva a la heladera con un folio, y después en media hora, 40 minutos, lo estiran con un palote, que tiene que estar el mármol bien limpio y puede estar pincelado con aceite o con maicena, y corto las esferas como si fueran los bizcochitos de grasa. Esto yo siempre, a veces cuando lo hago, que lo hago bueno, con harina común, porque no tengo familiares que tengan celiaquía, pero también se puede hacer si uno tiene amigos con celiaquía, limpiar bien el mármol y se puede hacer con harina de arroz, con un disco de licor, ¿sí? De vaso de licor, queda perfecto. Es esa la forma. Y después, bueno, lo pinchan y lo ponen en el horno, cerca de... Esto se hace volando, ¿eh? Al contrario, se puede quemar. En 15 minutos ya lo tienen. Si está el horno moderado, siempre hay que precalentar un poco el horno, ¿no? También lo pueden hacer con aceite. Por ejemplo, una taza, pueden hacer menos. Un vaso de premezcla grande, un cuarto de harina de premezcla, media cucharadita de sal, media cucharadita de polvo de hornear y 10 cucharadas de aceite. También se puede hacer así. Pero bueno, quería traer esta receta que es fácil. Bien, masitas de polenta. Acá van viendo todo para tomar el té. Después vemos las comidas más saladas. Masitas de polenta, esto también es súper fácil. Miren qué fácil es. Tienen 85 gramos de manteca. Piensen que la mitad del paquete de manteca es 100. Entonces le pongo un poco menos de 100 o el paquete chiquito.
un poco menos, porque el paquete chico es 100, así que le sacan un cuarto. Cuando está la manteca blanda con azúcar, 85 de azúcar, sería un poco menos de media taza. La media taza es 100. Si no, cada cucharada de azúcar es 15. Van contando cerca de 6 cucharadas de azúcar, 85 de manteca. Esto lo unen, ¿sí? Le agregan después la premezcla, nada más que 50 gramos y 125 de polenta, de harina de maíz. 50 gramos son 3 cucharadas de premezcla, y la premezcla, acuérdense que podemos tenerla hecha en casa con harina de arroz y maicena. Son 3 cucharadas de harina premezcla, 125 de polenta, que sería 100 es media taza y una cucharada más de polenta. Se lo agrego a la manteca con el azúcar y le agrego después la ralladura de una naranja y de medio limón y un huevo. Esta es la parte líquida. Lo unen a esta masa y lo mismo, lo dejan descansar media hora y después lo estiran con un palote y cortan esferas. Entonces, ¿esto cómo se hacía? También se puede hacer con aceite, no va a quedar, a lo mejor va a quedar un sabor distinto, y cuando usen aceite, usen girasol, porque el de oliva queda un sabor muy fuerte para hacer masitas o bizcochitos. Entonces, tengo la parte seca, sería la polenta y la premezcla. 125 es un poco más de media taza. Media taza es 100, quiere decir que va a ser media taza de harina de maíz y 2 cucharadas más. Le agrego 3 cucharadas de la harina premezcla, que ya se compra o la hacen ustedes en casa como vimos. Las ralladuras, y se lo agregan a la manteca que ya está blanda con azúcar. Esto ya lo habían hecho antes. Lo unen todo, le agregan un huevo, porque se va a unir con el huevo también y con la manteca blanda. Y lo llevan a la heladera. Y después de media hora se estira y ya tipo polvorones, lo pueden cortar más grande, y en una asadera también 20 minutos, ¿sí? Bien. ¿Qué puede pasar con todo esto que estamos cocinando? Como decía, que los cuchillos no se mezclan. Fíjese que acá hay una persona que cortó una pizza que le quedó de la noche de cebolla, de harina común, y va a cocinar para alguien que tiene celiaquía. Acá está contaminando. Recuerden, si pueden, tengan una jarra con todos los recipientes aparte, como una esquina de la cocina que esté destinada para hacer alimentos sin TAC, todas comidas sin TAC. Yo, la gente que conozco que tiene celiaquía, que tengo amigos y tengo pacientes, generalmente la mayoría de la familia termina comiendo todos lo mismo, o bueno, tienen un sector, ¿sí? Tienen jarras donde tienen el cuchillo, la espumadera, el delantal, tienen toda una esquina de la cocina o una parte, y bueno, bien limpia, que no se contamine, porque esto es lo que pasa en frecuencia. No es tanto que uno no se adapte a comer sin TAC, sino es la contaminación cruzada la peor parte. Bien, bueno, acá tienen comidas más saladas, ¿ven? Podemos hacer un guiso de lentejas. Acuérdense que las legumbres son bien aliadas para las personas con celiaquía porque no hay nada de TAC. Pueden hacer lentejas, garbanzos, porotos, harinas. Ahora que viene el calor, ensaladas con garbanzos, con lentejas. Se puede agregar arroz, que sabemos que no tiene TAC. Se puede hacer una pizza con harina de arroz, ¿sí? Acá tienen ñoquis de polenta, porque la polenta la podíamos usar. Un budín de choclo, ¿sí? También tiene tipo chipá y tarta. Vamos a ver una masa de tarta para hacer tarta de zapallitos, de berenjenas, de calabaza. Esto es requete práctico. Bueno, empecemos con el guiso de lentejas. Entonces, siempre lentejas, un paquete, esto pueden comer bien 4 personas aproximadamente, pueden consumir. 2 cucharadas de aceite, 2 cebollas medianas, 3 dientes de ajo, le puedo poner medio morrón rojo o verde, perejil fresco, bueno, esto se lo pueden agregar para ¿cómo es? Decorarlo más que nada. 2 puerros, una zanahoria, un tomate. Puede ser que no tenga puerro en casa, pero si tengo cebolla, ajo y zanahoria, queda riquísimo también. Un tomate, sal, pimentón y 2 hojitas de laurel. Miren qué fácil que es. A esto también le puedo agregar carne o pollo, porque lo que estamos viendo es sin carne, pero se puede hacer perfectamente. Entonces, las lentejas, últimamente las lentejas, la verdad que no hace falta dejarlas tanto en remojo, pero siempre se digieren mejor, tiene una digestibilidad mejor,
si las dejé en remojo, ¿sí? Para que no caigan mal a nivel intestinal, para que se puedan tolerar bien a nivel intestinal. Entonces, si dejé las lentejas en remojo, con 2 horas está bien. No son como los porotos que hay que dejarlo 10 horas. Lo que hago es dorar la cebolla picada. Esto la pican como a ustedes les gusta. Hay gente que le gustan trozos más grandes, otros bien chiquitos. La cebolla, el ajo y el morrón se dora con una cucharada de aceite, nada más, ¿sí? Y el puerro. Esto se dora apenas, que no quede quemado, y después se ponen las lentejas y se le va agregando agua hirviendo. Un tomate picado, si no pueden tener una lata de tomate, la mitad, porque no se usa tanto. Siempre fíjense que sea todo sin tac. Y le voy agregando en el medio de la cocción dados de zanahoria. Hay personas que le ponen calabaza y queda riquísimo. Algunas personas le agregan casi al final de la cocción de las lentejas. Las lentejas llevan cerca de 40 minutos. Cada vez vienen más chicas, también están los lentejones, pero las que son chicas se hacen volando. No es como antes, que tardaban tanto. Ahora vienen más chiquitas y si las dejan en remojo se van a ablandar más. Así que la cocción no tarda tanto. Y en el medio de la cocción le agrego el pimentón, las hojas de laurel. ¿Por qué en el medio? El pimentón tiene que ir casi al final, las hojas de laurel pueden ir un poco antes. Es para que no se pierda el sabor del condimento. Porque si yo el pimentón lo pongo de entrada, después no se nota nada, ¿sí? Y se puede servir con perejil fresco, con la otra cucharada de aceite que quedó en crudo, ¿sí? Para no poner todo a dorar, que no se oxide tanto ese aceite. Bueno, ¿qué ventaja tiene esta preparación? Primero están sin tac, no hay fideos, por ejemplo. Hay legumbres que no hay ningún problema, le pueden agregar arroz en el medio de la cocción, casi cuando está terminando, diría. Si les gusta lo agridulce, queda riquísimo poner una batata. En lugar de papa, ponerle batata, queda riquísimo. Pero eso depende cómo les gusta a ustedes. No tiene que ser mucha batata, porque si no queda muy pastoso y no les va a gustar. Tiene que ser una chica para 4 personas. Entonces, tienen el paquete de lentejas de 500, 2 cucharadas de aceite, 2 cebollas medianas, 3 dientes de ajo, medio morrón, ¿sí? Rojo o verde, de acuerdo a lo que pueda comprar, un rabito de perejil, 2 puerros, que puede ser cebolla de verdeo también, una zanahoria, un tomate grande, o puede ser media lata de tomate, y tienen un poquito de sal, pimentón y 2 hojas de laurel. Puedo evitar la sal, si yo estoy acostumbrada a comer sin sal, mejor, porque hay pimentón, hay cebolla de verdeo o puerro. Entonces es cortar chiquita la cebolla con el ajo y el morrón, ¿sí? Con una cucharada de aceite y el puerro también, y después tiro las lentejas, que ya están remojadas, y le agrego un poco de agua hirviendo, ¿sí? Lo voy agregando de a poco, si no va a quedar muy aguachento. Y bueno, van revolviendo para ir viendo la cocción y se le agrega media lata de tomate o un tomate grande, ¿sí? Vayan viendo agregarle agua hirviendo de acuerdo a cómo ven la cocción de las lentejas de a poco, porque si es un montón va a quedar una sopa, no un guiso. Y en el medio de la cocción corto dados de zanahorias. Si las hago más chicas, la cocción de las zanahorias es más rápida. Si corto ruedas grandes, es más dura, entonces tienen que ponerlo antes. Eso van viendo, de acuerdo a cómo les guste. Y cuando están tiernas, que se dan cerca de 40 minutos, ahí lo apagan y le pueden agregar el aceite en crudo, ¿sí? El perejil fresco arriba, lo último, y esa cucharada. ¿Qué ventajas tiene esta preparación? Que es sin TAC, que tiene un montón de fibra por las lentejas, ¿sí? Es un hidrato de carbono buenísimo. Para los que tienen diabetes es excelente, porque es un hidrato de carbono que tarda en subir la glucemia porque es legumbre. Hay que contarlo como hidratos de carbono, ¿sí? Si yo como lentejas no tengo que comer mucho pan, ni repetir el plato, trato de evitar repetir el plato porque, si no va a subir mucho la glucemia, y le pongo más verduras si puedo, porque siempre va a ser más sano. Bueno, acá tienen ñoquis de polenta, esto es facilísimo, es a lo mejor polenta fría que les quedó de la noche anterior, y 2 tazas de polenta, tienen queso de rallar 2 cucharadas, sal y pimienta y un huevo, ya está.
Entonces es 2 tazas de polenta fría que quedó de la noche, ¿sí? Le agregan 2 cucharadas de queso, un huevo, sal y pimienta. Y después hacen una salsa de tomate. Esto cuando lo unen, lo dejan enfriar, ya está fría la polenta igual. Pero lo dejan estacionar un ratito en la heladera, bien tapado con un folio. Cuando lo sacan, hacen los ñoquis. Esto para 2 personas serviría, ¿sí? Y le ponen salsa de tomate, le pueden agregar unas aceitunas y ya está. Es sumamente fácil y es sin TAC y tiene proteínas del huevo, tiene los hidratos de carbono. Esto es cuando sobró polenta y no sé qué hacer. Si no quieren hacerlo en forma de ñoquis, también lo pueden hacer como si fuera una pizza, ¿sí? Bien, hablando de la pizza, acá está la masa de la pizza. Bueno, en este caso, ¿qué hay que tener? Un cuarto de premezcla. La premezcla la podían hacer ustedes, 2 cucharaditas de sal, 2 cucharaditas de azúcar, 25 gramos de levadura fresca apta, sin TAC, 4 cucharadas de aceite, ¿sí? 200 de agua, 200 de tomate. Esto es para hacer una pizza grande. Una cebolla, ajo, perejil y albahaca y queso fresco. El queso fresco que sea sin TAC. Entonces, siempre voy a dejar elevar la levadura. Se hace en un recipiente tienen un vaso de agua tibia, le ponen la levadura, le ponen una de las cucharadas de aceite, le ponen una cucharadita de sal y una de azúcar para que eleve todo, ¿sí? Y mientras tanto tengo el cuarto de la harina premezcla, que acuérdense que o se compra o la arman ustedes con la harina de arroz y maicena, mitad y mitad. Pero logro tener 250 gramos. A esa harina le voy a poner una cucharadita de sal y una de azúcar, ¿sí? Y 2 de aceite. Y lo que voy a hacer es, una vez que uní eso, le voy a agregar ese leudado que quedó, los que hacen pizza saben lo que es, ¿no? Que es cuando sube la levadura y tiene que estar la cocina bien calentita, que no haya corriente, pueden prender una hornalla, le agrego ese leudado a la harina seca y armo la masa, el bollo de pizza, que lo voy a tapar y lo voy a dejar que suba. Por eso la cocina tiene que estar caliente, tiene que haber un ambiente cálido, no frío, ni corriente, ni un ventilador al lado. Y después aparte, por otro lado, hago una salsa de tomate con cebolla, con ajo, ¿sí? Cebolla, ajo y una taza de puré de tomate sin TAC, y le pongo un poquito de aceite. Esto es para ponerle arriba a la pizza. Una vez que el bollo ya está elevado, lo pongo pincelado con aceite en una asadera, estiro bien, le armo como es la forma de la pizza, le pongo la salsa de tomate con cebolla, ¿sí? Y le agrego queso fresco y bueno, va al horno. Primero siempre es bueno cocinar un poquito la masa de la pizza antes de agregarle la salsa de tomate. Son 5 minutos nada más. 5 minutos que se cocine apenas la masa de la pizza, la saco, le agrego salsa de tomate, le agrego queso, ¿sí? Y ya cuando se derrite el queso ya prácticamente está. Entonces lo saco y le puedo agregar albahaca, le puedo agregar rúcula, le puedo agregar ajo picado fresco, aceitunas y un chorrito de aceite, de este aceite de las 4 cucharadas en crudo. Entonces, ¿cómo se hacía? Tenía el cuarto de premezcla en un recipiente, con una cucharadita de sal y una de azúcar. Por otro lado, tengo que dejar elevar la levadura, que es un paquetito de levadura fresca, una cucharada de aceite, una taza de agua tibia y una cucharadita de sal y azúcar, ¿sí? Cuando elevó, se lo voy a agregar a la premezcla, que ya tenía una de las cucharaditas de sal y azúcar. Uno todo, con 2 cucharadas de aceite también, y lo voy a tapar, no en la heladera, sino tiene que quedar cerca de la cocina, que le dé calor, porque el bollo va a subir si hay calor, si hay un ambiente cálido. Entonces, por otro lado, lo que puedo hacer para dar calor a ese bollo, voy haciendo la salsa de tomate. Tengo el recipiente al lado y hago la salsa de tomate con cebolla, con una lata de tomate, ¿sí? Le puedo poner un poquito de condimentos, acá tienen, le pueden poner ajo. Cuando se cocinó la cebolla, ya está. Seguramente el bollo de la pizza subió, y tomo una asadera pincelada con aceite y armo la prepizza, la cocino un poco, 10 minutos, retiro esa masa, le agrego la salsa de tomate, le agrego queso fresco y
lo vuelvo a cocinar un poco más. Otros 10 minutos más hasta que se derrite el queso, y una vez que está derretido el queso le puedo poner ajo y perejil picado, le puedo poner hojas de albahaca, también le puedo poner rúcula, queda riquísimo con rúcula y ajo picado arriba, y le pueden poner aceite en crudo. Hasta le pueden poner rodajas de tomate fresco, una vez que sacaron la pizza, por más que esté la salsa acá. Bueno, en esta comida pueden comer perfectamente 3, 4 personas, ¿sí? Y cada porción de pizza tiene 20 gramos de hidratos. Un almuerzo cena sana necesita por lo menos 45 de hidratos, 2 porciones de pizza. Pero bueno, ahora está discutido la cantidad de hidratos que necesita cada persona. Sabemos que con 2 porciones no tendríamos que comer mucho más, que a todos nos cuesta, tenemos como energía suficiente para estar 4 o 5 horas sin comer, supuestamente. Bueno, acá viene la tarta. La tarta es muy práctica porque esto le sirve para hacer tarta de berenjenas, de zapallitos, puede ser de choclo, ¿sí? De calabaza. Siempre hay que tener harina premezcla, ¿ven? Miren qué fácil. 300 de harina premezcla, que era más de un cuarto, le agregan una cucharada de sal y después se le agrega margarina. El paquete generalmente tiene 200, la mitad. Tiene que estar blanda, se lo agregan a la masa y 2 huevos y agua para unir. Esta es una masa que, bueno, después la dejan en la heladera, que descanse 40 minutos y ya está, ya la tienen, la pueden poner en el freezer incluso. También se puede hacer sin margarina, se puede hacer con 3 cucharadas de aceite. Por ejemplo, ponen la masa premezcla, le ponen sal, le ponen ni siquiera el huevo, se puede hacer 3 cucharadas de aceite, ¿sí? A esta harina con la sal, y le pueden agregar para unir también, además del agua, un poquitito de leche tibia, y ya lo dejan en la heladera. Entonces, en lugar de margarina, use aceite de girasol, también se puede hacer así, con 3 cucharadas. Y en lugar de huevo, se hace con la harina, premezcla, con el aceite y agua, y le pueden poner en lugar de poner agua hasta que también un chorrito de leche tibia, queda riquísimo y le da gusto a la masa. Y bueno, ya está, y lo dejan descansar. Esto serviría para una masa de tarta bastante gruesita porque es 300, ¿sí? Bien, acá tienen chipá. El chipá es fácil porque el verdadero chipá se hace con fécula de mandioca. Así que es sin TAC el verdadero chipá. Tienen que tener fécula de mandioca, que ya es más difícil conseguir, ¿sí? 500 gramos, y entonces acá tienen una cucharada de polvo de hornear sin TAC, una cucharada de sal, se une todo esto, y le agregan medio paquete de manteca y 80 de leche. Medio vaso de leche es 100, así que es un poco más de un cuarto, ¿sí? Entonces, a la parte de tipo harinas, que sería 500 de fécula de mandioca y una cucharada de polvo y sal, que ya lo unieron en un recipiente, le agregan lo más fresco, que sería la manteca blanda, ¿sí? Y 2 huevos y leche, unen. Y también se le va a agregar queso pate gras rallado, 300 gramos. Esto es lo que va a elevar un poco el costo, ¿no? Pero se deja descansar y después se arman los bollos en la asadera y el chipá está en 15 minutos en un horno caliente, se hace. Como les repito, sería entonces 500 de fécula de mandioca, le pueden poner sal, polvo de hornear, unen lo seco y después le agregan medio paquete de manteca, 2 huevos y un poco más de un cuarto de leche, que sería un poco menos de media taza. El cuarto de leche sería 50, así que le agregan 2 cucharadas más y ya se hizo 80. Y al final va el queso rallado, entonces no el queso de rallar, es queso tipo Mar del Plata o pate gras, que sea sin TAC, lo rayan, lo unen todo y ya está, y lo dejan descansar en la heladera, siempre 30 minutos, 45, y después se arman los bollitos de chipá y en 15 minutos se cocina. Acá hay un budín de choclo. Estos serían los granos de 2 choclos, le agregan 2 huevos, le agregan una taza. Esto todo se va agregando, esto es fácil, se hace en una budinera. O 2 latas de choclo, y fíjense bien que sean sin TAC, o 2 choclos. Entonces, los dos granos de choclo se unen con 2 huevos, con una taza de leche,
La cebolla tiene que estar rehogada en un poquito de aceite, picada. Media taza de polenta, de harina de maíz sería. Y media taza de queso fresco sería 100 gramos de queso fresco. Cortan una rodaja de queso, le ponen cubitos, todo que sea sin tac. Se lo agregan todo y después en una budinera se pone a cocinar cerca de media hora. Es muy fácil, son 2 latas de choclo, 2 huevos, una taza de leche. Toda esta preparación es sin tac, porque no tiene harina de trigo, ¿sí? Tiene polenta, tiene harina de maíz. Acá falta harina de maíz, tiene que decir. Entonces, 2 latas de choclo, 2 huevos, una taza de leche, se va uniendo todo. Una cebolla rehogada, picada en apenas aceite, y le agregan la mitad de harina de maíz a esa preparación, se mezcla todo y se ponen los cubitos de queso fresco. Y después en una budinera pincelada en aceite. Siempre le pueden agregar un poquito de sal de acuerdo al gusto de ustedes y ya está. Y es otra comida sin tac. Entonces, para recordar y terminar, y vemos ahora las dudas que tengan, traten de tener un lugar destinado, y perdón que insista con esto porque es la parte como más peligrosa, un lugar destinado en la cocina donde esté todo bien limpio, ¿sí? Para almacenar esos alimentos sin tac, los repasadores y delantales que sean los mismos siempre y que estén limpios, ¿no? Que no estén mezclados con un delantal que hicieron pizza común, porque si no se pasa, la harina se mezcla y hay una contaminación después. Siempre que, si ustedes van a cocinar 2 clases de comidas, porque hay algún amigo que no consume lo que sea sin tac, que no tiene celiaquía y no quiere comer harina de arroz, traten siempre de cocinar primero la comida que va a ser para la persona con celiaquía. Si comen todos lo mismo, genial, pero si no, si hay 2 personas, que uno es celíaco y el otro que no tiene, cocinen siempre lo que sea sin tac primero, es para que no se contamine. Bien guardado todo, hay que juntar las tapas de los tuppers, no perderlas, y guardar todo con tapa de tupper o con folio y en la parte de los primeros estantes de la heladera. Y recuerden este simbolito, cuando van a comprar, por más que le parezca evidente, las arvejas, los choclos, miren bien que tengan este símbolo, por si le agregaron alguna harina, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver si quedaron algunas preguntas o algo que quieran compartir sobre este tema. Gracias. Para el hígado graso, acá preguntan si la comida debe ser hervida solamente. Bueno, hoy hablábamos de la parte de celiaquía y a lo mejor acá hay alguien que tiene celiaquía y que también tiene hígado graso, puede ser. No hace falta que la comida, si yo tengo esteatosis y tengo hígado graso, no hace falta que la comida esté hervida, ¿sí? Lo que tengo que sacar, por ejemplo, al pollo le saco la piel, la pechuga de pollo sin piel, el bife, todo lo que encuentre de grasa alrededor, se lo saco y elijo bifes más bien magros, más cuadril, más leñonada, o colita de cuadril, si puedo compro lomo, o si compro cerdo, paleta, no tanto bondiola. Entonces le saco toda la grasa y después puedo hacerlo a la plancha, porque esas carnes tienen muy poca grasa. Va a quedar un poco en las canaletas, pero bueno, puedo hacer hervido, puedo hacerlo a la plancha, lo puedo hacer a la parrilla, que gotea la grasa y queda en otro lugar, eso sería ideal, ¿sí? Pero no hace falta que sea siempre hervido, porque si no, no les va a gustar mucho. Hay que tirar el agua de las lentejas, ¿por qué? Bueno, más que nada, el agua de las lentejas se tira en casos. Vieron que lo expliqué el lunes pasado. Este lunes vimos cuando hay personas que tienen enfermedad renal. Bueno, cuando hay que comer con menos potasio, no todas las personas que tienen insuficiencia renal tienen que hacer tanta restricción con el potasio. Generalmente es cuando tienen diálisis o, por ejemplo, cuando están en una etapa avanzada o quieren hacer prevención, mal no está, pero en este caso de hoy no hacía falta tirar el agua, porque también es bueno consumir el potasio. El agua de las lentejas es para ablandarlas. Ahora, si yo tengo enfermedad renal, hay personas que tienen celiaquía y que también tienen enfermedad renal. Entonces, en ese caso sí hay que tirar el agua varias veces para sacarle el potasio, pero si yo no tengo problemas renales no hace falta. ¿Se puede hacer el guiso de lentejas todo hervido, sin cocinar el aceite? Si tengo hígado graso, sí, espectacular. O sea, lo ideal sería no usar aceite, todo tipo hervido.
Eso es lo ideal. Pero también hay que saber que si yo pincelo la cacerola con aceite o uso rocío vegetal, tampoco es tan grave, ¿sí? Si no, hervir la cebolla se puede hervir en caldo, se puede hervir en agua para no usar aceite y se puede hervir en vino blanco. Y por más que tengas esteatosis o grasa en el hígado, cuando yo uso vino para cocinar, el alcohol se destruye por el fuego. Así que no va a haber ningún problema con el hígado graso. Bien. Bueno, por el tiempo no hay muchas preguntas más. Recuerden que todo lo que sea con almidón y con harina de arroz resultan más secas las preparaciones. Por eso es importante que le agreguen a los budines las ralladuras o jugo de limón como vimos, o le pueden agregar pedacitos de pera o manzana, o rodajas de naranja adentro. Gajos de naranja adentro de los budines también lo pueden hacer, ¿sí? O puré de zapallo. Algunos le agregan puré de zapallo a las harinas de arroz, al pan de arroz. Pero bueno, eso queda en cada uno. Así que bueno, muchas gracias por participar y ya pasamos las clases que tienen en la semana. Nosotros para la parte de nutrición nos estaríamos viendo el jueves próximo, pero recuerden que tienen mañana una clase y el viernes otra a las 11 de la mañana. Así que bueno, nos vemos, ¿sí? Que terminen muy bien la tarde. Hasta luego.